Buenos días, Dios les bendiga en esta hora, mis hermanos estudiantes del curso de ministro aprobado del cuarto año. Ya vimos la lección 6 y 7. Hoy vamos a continuar avanzando a la lección 8, que se titula Sin fe es imposible, ¿verdad? O sea, en el ministerio debe de existir, debe de existir fe, debe de existir fe. La escritura de Hebreos 11, verso 6, verso 33, verso 34, Marcos 11, verso 22 al 24, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios eh, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que, lo que diga le será hecho. Este es el sustento bíblico para esta lección, resaltando la importancia de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. De la única manera que nosotros podemos caminar con Dios es a través de la fe. De la única manera que nosotros podemos entrar en alianza con Dios es a través de la fe. De la única forma que nosotros podemos hablar con Dios es a través de la fe. Y en el ministerio, en el cualquiera de los contextos, la fe es fundamental. Ella se sobrepone a las dificultades. Ella se sobrepone a todo tipo de hostilidad, a todo tipo de cosas, conflictos internos en la vida del ministro. La fe nos ayuda a renunciar a nosotros mismos para agradar al Señor. La fe es el puente que nos ayuda a cruzar de la incredulidad a una convicción real de la existencia plena de Dios. Una de las cosas importantes que Jesús estableció en su reinterpretación de la ley fue que la fe era superior al rito, que la fe era superior a cualquier práctica rutinaria, religiosa, radical y dogmática. La fe va más allá de lo natural a lo sobrenatural. La fe nos hace entender cuán grande e insondable es el poder de Dios. La fe nos hace ir por caminos en donde no existen, pero para el que tiene fe, los caminos están allí. Ella nos hace recorrer el camino o el sendero que nos conduce hacia la manifestación del Señor y su poder en nuestras vidas. Si aquellos discípulos humildes, sencillos, faltos de letras, hasta torpes e imprudentes como Pedro, arrebatados como Simón el cananista, iracundos como Juan y Santiago, si aquellos hombres no hubiesen entendido bien
el concepto de la fe de los labios, viniendo de los labios de Cristo, no hubiésemos heredado fe jamás. No hubiesen soportado las grandes dificultades que enfrentaron, cual el apóstol Pablo se cree que sufrió más que todos los apóstoles por su función dentro del mundo gentil y de todas aquellas cosas que le estaban preparadas para sufrir. Su fe lo llevó a coronar su carrera. Por eso, hermanos, sin fe es imposible. Si hay algo que una persona llamada por Dios debe entender bien temprano en su ministerio, es la realidad de que sin una fe fuerte y constante, nunca podrá realizar aquellas cosas que Dios ha puesto en su corazón. La fe debe de ser constante, creciente, progresiva. No debe de tener retrocesos. No se debe de estancar. La fe no se debe debilitar. La fe debe ser fortalecida. Y solo el ejercicio espiritual puede fortalecer nuestra fe. La lectura diaria de la Sagrada Escritura, la comprensión plena de cómo aquellos hombres y mujeres de la historia bíblica se movieron a través de la fe. Eso fortalece la oración en la presencia de Dios constantemente. También fortalece nuestra fe. Eso nos ayuda a comprender y a entender la voz de Dios en nuestro interior. El mismo Hijo de Dios no vivió de otra forma que no fuera por fe en la palabra y en la fidelidad de su Padre. Su encuentro con Satanás en el monte de la tentación es prueba de ello, ¿verdad? Cuando Jesús lo le respondió al diablo con la palabra de Dios, él tenía confianza, él tenía la confianza y la seguridad de que esas palabras estaban impregnadas de autoridad de parte de Dios. O sea que Cristo mismo nos da a nosotros el ejemplo de que él mismo se revistió de fe y enfrentó al mayor enemigo del cristianismo, Lucifer. Y Lucifer llegó contra él con las mejores propuestas que harían temblar a cualquier ser humano sobre la faz de este planeta. Entonces, hermanos, él se defendió con la palabra. Su confianza estaba puesta en la fidelidad del Señor a su Padre. Su convicción estaba plantada en las promesas de que la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Inciso A, fe para agradar a Dios. Dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocedieren, no agradará a mi alma. Lo más importante es agradar a Dios. Dios se complace o se agrada con sus hijos que caminan con fe. ¿Por qué la fe agrada a Dios? Por medio de ella reconocemos el poder de Dios y le indicamos nuestra dependencia de Él para todas nuestras necesidades naturales y espirituales. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es una realidad espiritual que depende enteramente de nuestra relación y comunión con Dios. La fe crece en la atmósfera de la búsqueda de Dios. Bueno, ya lo dijimos.
Si sintetizamos esto, el justo vivirá por fe. Ese es el medio que Dios ha dejado para acercarnos a Dios. Ese es el requisito humano que Dios pide para que le creamos. Eso es lo que Dios ha establecido para que nosotros confiemos en Él y que a través de nuestra fe le digamos al Señor que creemos en Él, que confiamos en Él, que no importa la dificultad de la vida o el problema que estemos pasando, sabemos que Él está en control de todo. Nuestra fe nos dice que no estamos solos. Nuestra fe nos dice que hay alguien poderoso que está presto para salvar y que en el momento indicado Dios aparecerá. Nuestra fe nos dice que aunque nos sintamos solos allí en la soledad o en el silencio, Dios está en control. Nuestra fe nos dice que no somos huérfanos, sino que nuestro Padre, el Creador, tiene control de todas las cosas. Por eso, hermanos, la fe agrada a Dios. A usted le puede faltar lo que sea. A usted le puede faltar todas las cosas imaginativas que una persona debe tener. Pero su fe nunca debe ser debilitada. Su fe nunca debe de ser ni deteriorada, ni erosionada, ni descuidada. Al contrario, su fe debe fortalecerse. ¿Por qué? Porque a veces a través de la tristeza, de la dificultad, de la limitación, Dios se glorifica. Fe fundada en el carácter de Dios y en la integridad de su palabra. Número 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En la comunión con Dios, el Espíritu Santo es quien nos revela el verdadero carácter de Dios. La fe crece en una atmósfera de revelación y en la presencia de Dios. La Biblia es la palabra eficaz, es la palabra del Creador. Ella es inerrable, no contiene error. Y está claramente dicho aquí: Dios no es hombre para mentir. ¿Por qué Dios no puede mentir? Porque es imposible que un ser infinito cuya presencia y existencia es la base de la verdad, jamás puede mentir. Tampoco puede arrepentirse de lo que dice o de lo que promete. Lo que Dios ha dicho, lo ha dicho. Lo que Dios ha prometido, lo ha prometido. Lo que Dios ha hablado. Dios no vota palabras. Dios no desperdicia palabras. Su completa perfección no le permite, no le permite votar palabras, ni mucho menos vanidosas, ni mucho menos infladas. Dios no divaga en su pensamiento. Dios no fantasea en su pensamiento. Dios no alucina en sus ideas. Dios es perfecto en conocimiento, perfecto en sabiduría y perfecto en comunicación. Él dijo y no hará. Nada imposible para Dios. Lo que dijo hace 6.000 años
permanece hasta el día de hoy. No ha cambiado su palabra. Ella sigue exactamente intacta. Se ha preservado por los siglos de los siglos y se seguirá preservando. Habló y no lo ejecutará. O sea, él tiene toda la capacidad de hacer y tiene toda la capacidad de ejecutar. Entonces, por lo tanto, la fe fundada en el carácter de Dios nos indica que estamos siguiendo a alguien que es omnipotente y omnipresente. Un ser maravilloso, extraordinario, ilimitado, poderoso, que no tiene final, inmenso y profundo en toda la extensión de su nombre. Vale la pena tener fe y convicción en las palabras de aquel que hizo el cielo y la tierra y que llamó las cosas de la no existencia a la existencia plena hasta el día de hoy, que puso leyes universales a las estrellas, planetas, galaxias, etcétera, etcétera, y que le dio un límite al gran océano para que allí la furia de sus olas terminara en nada. Ese es el creador. Entonces, por tanto, si Dios es omnipotente, también una de las cosas que debemos comprender y entender es su perfecta santidad. No cambia, no hay sombra de variación en él, no hay un milímetro de confusión en él, no hay ni un macrosmilímetro de desconfianza en él. Él es un ser perfecto en su carácter, santo completamente, justo completamente, amoroso perfectamente, bondadoso perfectamente y verdadero perfectamente. Entonces, nuestra fe está fundada sobre la roca de los siglos. Diferencia entre rema y logos. Uno, el rema es la palabra viviente de Dios que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Ejemplo, Romanos 10:17 dice, así que la fe, este es un rema, así que la fe es oír, perdón, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra revelada por el Espíritu Santo es la que produce fe, que proviene de una comunicación directa con el dador y perfeccionador de la fe. La rema resuelve nuestros problemas de duda e incredulidad porque nos hace saber lo que Dios ha dicho en su palabra, que es íntegro, infalible, esto lo añadimos al carácter de Dios, íntegro, o sea, de una sola pieza, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, infalible, que no falla, y confiable, verdadero. Dos, logos es la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios. Entonces, los dos factores o aspectos de la revelación escrita indican que el carácter de Dios es infalible. Si prometió hace 2000 años que volverá, Él volverá. Si prometió hace 2000 años que Él iba a estar con nosotros, Él ha estado con nosotros. Jamás olvido la profecía, creo que es de Zacarías, no recuerdo si es de Zacarías o Sofonía, que él dice, alégrate, hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, sentado sobre un pollino hijo de asna. Se cumplió exactamente como dijo el profeta. Así entró Jesús a Jerusalén a adorar montado sobre un burrito
hijo de asna. Entonces, si la palabra se cumplió en su primera venida, se cumplirá en su segunda venida, que vendrá por la iglesia. Entonces, por tanto, amados participantes, su fe debe de estar basada en el carácter infalible de Dios y en la palabra imperecedera de Dios. Inciso C. Para no naufragar en el ministerio, o podemos decir fe para no naufragar en el ministerio, según Primera de Timoteo 1:18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Podemos comparar el ministerio con una travesía en alta mar. O sea, Pablo le encarga a Timoteo que por favor a su fe le añada buen testimonio y que en el ministerio, sea cual sea, siempre su fe debe ir acompañada de buena conducta, porque la fe es lo que se profesa, mas la conducta es la práctica de lo que se ha profesado. No podemos tener un mensaje contrario o discorde a nuestros actos. No podemos profesar desde un púlpito o una cátedra la integridad y pureza de la fe, pero nuestros actos están del otro lado del contexto. Nuestros actos desacreditan esa fe profesada. Entonces, es aquí donde muchos han naufragado. ¿Por qué? Porque han permitido que cosas del mundo, cualquiera que sea, pero que trae una implicación de contaminación moral, han desacreditado la fe del ministro y por tanto los ha hecho caer. Por eso le dice Pablo a Timoteo, este mandamiento te encargo el mandamiento este, cuida tu fe, tú que ya eres militante del reino, haz buena milicia, o sea, sé un hombre íntegro, sé un hombre de fe, sé un hombre de buena conciencia y desecha todo lo que contamina para que tu fe no sea desacreditada, para que cuando tú hables frente a la gente, tu testimonio sea tu mejor acompañante y nadie te pueda señalar. Ahora, mis amados, vamos a la lección 9, sintetizando lo que analizamos. Sin fe es imposible desarrollar un ministerio. Sin fe es imposible comprender la magnitud del ministerio y mucho menos no lo podemos ejecutar. La fe mueve toda la órbita que está dentro de la obra de Dios. La fe lo mueve todo. Así que no nos olvidemos de esto. Vamos a ver el ayuno que rompe los yugos. Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Número uno, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, dice Isaías 58:6. El ayuno es una herramienta bíblica, la cual está a la disposición de todo creyente que esté involucrado de una forma u otra en la guerra espiritual contra las tinieblas.
Esta disciplina ha sido practicada a través de la Biblia y las edades por hombres y mujeres que han decidido seguir al Señor. Pero este ayuno que está hablando Isaías aquí no es un ayuno por hambrear. Es el ayuno que Dios quiere que hagamos. Desatar las ligaduras de impiedad, renunciar al pecado. No se puede estar ayunando y en fornicación. No se puede estar ayunando y con las mismas prácticas viles de la carne. Hay que desatar esto. Hay que dejar ir esto al vacío. Hay que liberarse de esto. No se puede estar aspirando a una conciencia pura a través del ayuno y no se suelta el pecado practicable. Entonces, entonces estamos hambriando. El ayuno libera las cargas de opresión. El ayuno produce una práctica equitativa en cuanto a la sociedad. Dejar ir a los libres, a los quebrantados y romper el yugo. Si estas cosas no se practican, si no hay una evidencia social pública de que hay una persona que ayuna y que Dios lo está transformando, pero si en la sociedad sigue siendo el mismo opresor, injusto, implacable con sus trabajadores, con sus empleados, con sus mozos, pero en la iglesia lo van a ver ayunando día y noche y se roba el salario de sus empleados y los maltrata y los ve como gusanos. De nada te sirve el ayuno. Dios no ha escogido ese ayuno. Ese es el ayuno de los sinvergüenzas, de los carnales que no quieren abandonar los malos hábitos del viejo hombre. Ese es el ayuno que Dios escogió. Que haya una evidencia pública de una transformación interna. Pero si no es así, si no es así, en vano es. Eso está como la chambrosa, que ayuna y ayuna y ayuna, pero el fuego del ayuno no puede quemar el mal hábito del chambre. No sirve para nada tanto ayuno. Una ordenanza y práctica bíblica. El ayuno es una ordenanza y práctica bíblica. Y les dijo, este género de demonio no puede salir si no es con ayuno. Jesús nos dio ejemplo de lo importante que es el ayuno. Después de ser bautizado y lleno del Espíritu, pasó 40 días ayunando solamente, en soledad con Dios. Es una ordenanza. Y el mismo Jesús dice, cuando ayunéis, cuando ayunéis. Quiere decir que hay una espontaneidad. No es lo mismo en el imperativo orar sin cesar. Velad y orad. Ese es un imperativo. El otro imperativo es escudriñen las escrituras. Lean las escrituras. Ese es un imperativo. Pero en el asunto o en el aspecto del ayuno, Jesús dice, cuando ayunéis. O sea, cuando tú decidas entrar en ayuno, no lo publiques. Ahí se ve en las redes sociales que las iglesias publican, hay ayuno tal día. Tú no necesitas publicar el ayuno. Ya lo sabe la iglesia que tú vas a ayunar. Tú le comunicaste a la iglesia que vas a ayunar. No necesitas tirarlo a Facebook. No necesita que lo sepan en TikTok porque la gente en Facebook y TikTok, la mayoría son inconversos y se burlan de las cosas de Dios y esto sirve de risión para el mundo por la poca prudencia y sabiduría de los líderes espirituales que publican las cosas privadas de Dios, porque el ayuno es una práctica privada. Cristo no dijo nada que iba a ayunar, simplemente se apartaba.
Y él mismo le aconseja, entra en tu recámara y ora a tu padre y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hazlo secreto. No revolvamos la chicha con la limonada. No la revolvamos. Mantengamos las cosas de Dios que son, hermanos, que son limpias, que son privadas en lo privado. No lo publiques. Seamos sabios y prudentes. Seamos sabios y prudentes, ¿verdad? Entonces, el ayuno se practica desde antes, desde que hubiese revelación bíblica. Eso es una práctica milenaria. Entonces, por lo tanto, en el ministerio debe de haber ayuno. Hombres de Dios que recurrieron al ayuno. Usted ve Moisés 40 días y 40 noches. Conoce bien la historia, lo que aconteció. La primera vez recibió las tablas de Dios. Luego, cuando el pueblo se rebeló y quebró las tablas Moisés, que para mi punto de vista no debió haberlas quebrado, porque Dios no tenía nada que ver con la burrencia de Israel. Pero Dios en su misericordia, porque Él es más grande que las tablas, le dijo, alízate dos tablas, ahora te toca a ti, alízate dos tablas y sube al monte. Volvió a subir y se estuvo otros 40 días pidiendo misericordia por Israel. Entonces, esto nos enseña que hay momentos especiales en la vida en donde hay que ayunar. Y usted le dice a Dios cuánto va a ayunar y hasta qué hora va a ayunar. Le doy un consejo, nunca se la tire de valiente, de lo que su fe le permite llegar. No le prometa a Dios semanas enteras o días enteros sin entregar. Y si no aguanta y después queda avergonzado y pidiéndole perdón a Dios, vaya de a poco. Y si no puede, dé lo que pueda, pero délo con fe, con entrega, con disposición, con búsqueda, con arrepentimiento, con humillación delante del Padre para que Él se glorifique. Así hágalo. Y después vemos la historia de Nehemías que ayunó para que Dios le diera favor antes de hablar con el rey sobre la ciudad de Jerusalén, cómo estaban sus muros, sus puertas. Y la Biblia dice que Dios le concedió, halló gracia a Nehemías ante el rey y el rey lo despachó. Después vemos a Esdras que ayunó cuando fue amenazado por los enemigos que se oponían tenazmente a la reconstrucción de la ciudad. Usted sabe la historia de Sanbalat y los demás, cómo hicieron oposición a la reconstrucción de la ciudad, mis amados. Pero Esdras se agarró del ayuno porque eso desata el poder de Dios, ¿verdad? Eso desata. Mire, no convirtamos el ayuno en un ritual. Hay diferentes culturas en nuestra América Latina que convierten el ayuno en un ritualismo. No, hombre, no nos pasemos de lanza. El ayuno es enciérrese usted o apártese usted, no coma, no beba, si usted aguanta, hágalo para el Señor, clame a Dios por lo que usted quiere y va a llegar la respuesta. Va a llegar la respuesta del Señor. Pero hagamos del ayuno una práctica sana, vital, dinámica, ¿verdad? Dinámica. Y que eso sea una evidencia interna de que hay un poder grandioso que viene del Señor para sanar nuestras vidas y para ayudarnos a seguir adelante. Esther ayunó 3 días, Dios le respondió. Daniel buscó al Señor en ayuno y oración y se glorificó al Señor. Entonces, estos hombres de la Biblia hicieron, hermanos, uso del ayuno. Propósitos equivocados al ayunar. Número uno, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice el Señor, y oprimís a vuestro. Mire, mire, hermano, es que aquí, mire, mi hermano, aquí la palabra es clara. Estos cristianos no sirven ni para relleno. Mire, mire lo que dice aquí. Mire la demanda. Se quejaron los judíos, va. Ahora mire la respuesta del Creador. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Algunos creen que con el ayuno podemos cambiar a Dios o podemos doblar su brazo o su opinión sobre cosas que él mismo ha establecido en la Biblia. Creen que el ayuno les ayudará a buscar una experiencia sensorial y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El ayuno es para rogar misericordia. Pero si no hay una evidencia que Dios te está limpiando a través del ayuno, porque el ayuno purifica, no hay una evidencia que Dios te está cambiando y sigue lo mismo, lo que le decía al inicio, maltratando a sus trabajadores, sus empleados domésticos, qué sé yo, la hermana tiene una empleada doméstica y la hace de vuelta y media. No la aguantan, no le duran las trabajadoras, no le duran los mozos, no le duran los trabajadores, porque el hermano es un peor que un chucho. No habla, sino que muerde. Ah, pero en la iglesia está ayunando la blanca paloma, está ayunando el hombre de Dios, pero a los mozos que tiene trabajando les paga una miseria, no les cumple el trato. Hermano, esto, esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso y hay un montón de pastores y líderes que se paran en los púlpitos y se jactan de grandes eminencias en el Señor. Pero aquí son un completo desastre. El ayuno no es para contender. El ayuno no es para a jugar a hacer dinámicas bíblicas. El ayuno es para ir a orar, para ir a recibir enseñanza bíblica. Por eso en el ayuno debe haber adoración. Le estoy hablando de la liturgia en el ayuno. Adoración, enseñanza bíblica de temas profundos que pegan en lo más profundo. Porque allí su carne está blandita. El corazón está blandito porque usted está ayunando. Entonces, cuando se le da una palabra bien profunda, sin asco, allí es donde muchos yugos son podridos y muchas cadenas se rompen. Allí, yo acostumbro que los ayunos en mi congregación tienen adoración, tienen una enseñanza bíblica de hora 30 minutos, con preguntas y evacuaciones y todo, ¿verdad? Tienen 30 minutos de oración, según lo que pueda. Y así repetitivamente, después de un receso, volvemos a lo mismo. Y los ayunos son bendecidos, pero no es para ir a platicar de los equipos de fútbol o de política o de temas que no tienen nada que ver con el ayuno. Por eso hay un montón de gente hambriando. Tampoco es ir a buscar un trance. Oh, con este ayuno yo voy a ver la chequina de Dios. No, hombre, perdónenme, pero perdónenme, son idioteces. No, hombre, la gloria de Dios está manifestada en Cristo. En Cristo está manifestada la gloria de Dios. Lo que nos da el Espíritu Santo a nosotros es un poquito. No nos da ni lo que le dieron a la iglesia primitiva. A nosotros los cristianos de esta época nos dan un poquito. No tenemos la capacidad para ver la chequiná, como lo profesan ciertos ilusorios que andan por allí, predicadores de telemarketing
de televisión, de grandes cadenas cristianas a nivel internacional. Eso es falso. Todo eso es falso. El ayuno no es para buscar una experiencia sensorial, no es para expandir, hermano, la mente y entrar en una atmósfera y entrar a la cuarta dimensión, como predican unos necios por allí. Nosotros no tenemos capacidad de entrar a ninguna dimensión. El único que visita las dimensiones se llama Dios. Él es, mire, el que fue, el que es y el que ha de ser. El pasado, el presente y el futuro son instantáneos en Dios. Es el único que viaja a los tres lugares al mismo tiempo y los reconstruye si Él quiere. Nosotros no. Nosotros a lo que aspiramos es a la misericordia de Dios. Propósitos del ayuno. Uno, nos hace sensitivos. Claro, hermano, claro, el ayuno afloja. El ayuno, hermano, sacude la levadura de la masa. El ayuno nos hace sensiblitos porque quebranta. Por eso es que en el ayuno debe de ir palabra. Pero si solo congrega el pastor a los hermanos a ayunar y ahí están hambriando y viéndose las caras y solo leyendo Biblia, no, pues ese no es ayuno, ellos están matando tiempo, chicos. Ellos están matando tiempo. No, 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 tiene que haber ejercicio espiritual. Tiene que haber ejercicio espiritual para que la palabra bombardee a ese corazón resabido. Y si está la chambrosa ahí, ahí mismo se le corta la lengua o se la ungimos con aceite. Dos, comunión especial con Dios. Claro, nos acerca al Señor. Nos acerca y volví mi rostro en ayuno y oración al Señor, dijo Daniel. Y Dios le reveló cosas extraordinarias. Tres, revelación de la palabra de Dios. Al Espíritu Santo se le hace más fácil revelarnos las escrituras, es más fácil fluir en el Espíritu. Mire, quiero explicarle algo aquí. La palabra ya está revelada. No es que en ayuno Dios te va a descubrir la palabra. No, no, no. Lo que está tratando de decir aquí es que cuando ayunamos, el entendimiento se abre. ¿Ok? El entendimiento se abre a la palabra y es posible que en ayuno Dios te dé una palabra para algo específico, pero no lo vaya a entender de que la palabra está velada y que el espíritu en el ayuno, no, 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 no. Es otro aspecto esto, es en otro aspecto, ¿ok? Puede ser que usted ayunando, usted va a predicar, no sé, y en el ayuno Dios le dé la palabra, porque también eso es bíblico. Cuatro, para fortalecer el hombre interior. Claro, el ayuno nos fortalece internamente, mi amado, nos fortalece y el viejo hombre está todavía más crucificado. Quinto, para entrar en el mundo espiritual, solo con un espíritu fortalecido podemos entrar en el mundo espiritual, nos hacemos conscientes de, bueno, bueno, el ayuno, quiero decir algo aquí. No quiero que esta enseñanza se vaya orientada a lo sobrenatural o cosas vagas. No, no, no. No. El quinto punto acá nos trata de decir que solo el ayuno nos capacita para expulsar los demonios, ¿verdad? Solo el ayuno nos capacita para expulsar los demonios, porque hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Rompiendo yugos de esclavitud, número uno, otras ataduras son rotas, vicios, hábitos que aparecen, que parecen lícitos, ataduras o apetitos de la carne. Claro, el ayuno rompe esos yugos que a veces las personas no quieren dejar, pero yo le voy a decir una cosa, si el hombre no se determina a soltar el yugo, aunque ayune, papito, aunque ayune y ayune y ayune, si no se determina a soltar ese apetito carnal, chico, jamás lo va a romper el ayuno, porque funciona con ceder la voluntad. Esta práctica funciona con ceder la voluntad al Señor. Dos, entonces estamos listos para venir para
en el poder del Espíritu Santo y ser los instrumentos de Dios para liberar a otros de las ataduras del diablo. Claro, claro, hermano. Dios no va a usar un carnudo para liberar un alma cautiva. Dios va a usar a los que están revestidos. Y aunque esto pareciese un poco así como ya obsoleto, pero si no hay búsqueda, como Dios no ha cambiado, si no hay llenura, si no hay búsqueda del poder de Dios, no te va a usar. No te va a usar, ¿verdad? No te va a usar. Tres, todos los hombres que han sido usados por Dios en un ministerio poderoso de señales y milagros han sido hombres que reconocieron la importancia del ayuno. Es correcto. Para captar la atención de Dios, arrestar a Satanás y bendecir la humanidad. Bueno, todos los ministros o los hombres que se movieron en señales y milagros. Bueno, mire, yo quiero decir una cosa. No vamos a convertir esta enseñanza ¿cómo decirlo? En un código. Que si yo ayuno, Dios va a levantar los paralíticos a través de mi mano. No, no, no estamos enseñando eso. Si Dios te levantó para hacer milagros y sanidades, el ayuno es el camino. El ayuno es el camino. Y la fe. La fe y el ayuno. Pero si Dios no te levantó para hacer milagros, ni sanidades, ni señales, entonces no vayas a ayunar para eso. Porque si Dios no quiere darle ese don a usted, entonces usted se va a frustrar. Usted ayune para que Dios se mueva en usted. Si Dios le dice a usted, mira, yo me voy a mover en ti para que vayas a los hospitales y sanes a los enfermos, gloria a Dios. Échele, dele para adelante. Porque usted sabe que ya recibió la comisión del Padre. Pero si Dios le dice, mira, yo me voy a mover en tu vida para el evangelismo, ayune para ser evangelista. Si Dios le dice, yo me voy a mover en tu vida para el pastorado, ayune, que va a ocupar el ayuno en el pastorado. Si Dios le dice, yo me voy a mover en ti para interpretar lenguas, ayune, papito. Todo eso lo mueve el ayuno. Pero no vayas a ayunar para que Dios te dé señales y milagros, porque si no quiere darte el Padre, Él es soberano. Si Él no te quiere dar eso, si tú no estás diseñado para eso, mi amado, te vas a frustrar. Y vas a empezar a ayunar sin propósito en vacío. Y Dios dice, yo no te tengo para eso, yo no te tengo para eso, yo te tengo para otra cosa. Porque aunque la oreja derecha no sea izquierda, no quiere decir que no sea oreja ni importante en el cuerpo. Todo es importante porque todo tiene una función. Esta mañana Dios te pueda bendecir. Te amo en el nombre de Cristo Jesús y espero que esta enseñanza pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga y recuerde terminar el proyecto de administración.